Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar un domingo más aquí. Vamos a darle... ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Le damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder estar ya a pocos días de poder celebrar el evento más grande que ha marcado la historia. ¿Qué es? Amén, el nacimiento de Jesús. Hay muchas controversias sobre si fue o no el día, si realmente fue en diciembre o en qué fecha específica. Pues en realidad no tenemos una fecha específica. Lo importante aquí es que sí ocurrió. No hay duda de eso, de que Jesucristo, el amor encarnado, vino a este mundo con un propósito importante. Y para comenzar esta prédica del día de hoy, yo me hacía una pregunta, o quiero hacerles también esta misma pregunta a ustedes, en la cual yo podía realmente ponerme a pensar sobre las situaciones que vivimos diariamente, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que yo tenía o que puedo hacer es que ¿alguna vez han estado en ese momento donde pasa una situación que no saben el por qué o no saben qué es lo que va a suceder, sin embargo, o no saben del porqué de la situación, sin embargo, ustedes tienen que tomar una decisión de hacerlo? Y en esa situación donde nos preguntamos, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿O qué va a ser de esto? ¿O qué va a ser de lo otro? Hemos estado en esa posición. Ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué van a decir los demás? Y iniciando con esta pregunta, esto no es secreto, creo que algunos ya lo saben, sobre parte de mi testimonio donde he visto al Señor obrar 3 veces de manera increíble. Y así rapidito, porque tenemos muy poco tiempo, ya que tenemos varias actividades, tenemos otras actividades por hacer, así que solo tenemos como mínimo 2 horas de la prédica. No es cierto, solo tenemos pocos minutos, pero en ese momento donde, cuando yo nací, mis pies pues no estaban en la manera que tendrían que haber estado. Mis pies venían totalmente hacia adentro y esto impedía que yo pudiera más adelante poder caminar. Todo esto me llevó a un proceso de recuperación, a un proceso con los doctores, de operaciones y muchas cosas. Pero algo que marcó mucho mi vida era que cuando yo estaba en la escuela y tenía que correr, tenía que jugar, tenía que saltar, a veces se me dificultaba por la manera en que mis pies habían desarrollado. Y eso me conducía a burlas de mis compañeros, a críticas de mis compañeros, a palabras que quizá para mí no eran tan fáciles de escuchar. Porque recordemos, era un niño. Y por mi condición física, pues no era excepción de burlas. Sin embargo, en mi corazón comenzó a formularse esa pregunta: ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué yo estoy en esta situación? No sé por qué llegué a esta situación. Sin embargo, tenía que soportarlo y tenía que aguantar y seguir adelante, porque no había nada que yo pudiera hacer para mejorar mi condición. Más adelante, mientras fui creciendo, presenté otros problemas y en mi boca comenzaron a salir unos pequeños granos así en mi boca, que eso hacía que mi boca se inflamara mucho. Y lo mismo, mientras iba creciendo me llevaba a un punto donde tenía que soportar desprecios, críticas, burlas por mi físico. Y igual la misma pregunta: ¿por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué los demás hablan de mí? Y eso hacía que yo no controlara lo que mi entorno pensaba de mí por mi condición. Y así fui creciendo y de momento empecé a sufrir de convulsiones. Llevaba un momento en mi casa, estaba frente a mi madre, mi mamá estaba cocinando y en un momento solo la volteé a ver y todo se me nubló. Caí al suelo, yo solo escuchaba a mi mamá gritar que necesitaba ayuda, a responder, y debido a esto yo dejé de estudiar por un año, aislado de todos, porque no sabíamos en qué momento iba a volver a suceder esto.
comenzaba yo a preguntar, ya un poquito más grande, con un poco más de conocimiento, ¿por qué pasa esta situación? ¿O por qué Él permite que yo pase esta situación? Si esta situación me aisló de las personas, recibí muchas burlas, mucho más burlas, apodos, que ahora me dan risa los apodos que yo tenía, y un montón de cosas, pero tenía que pasar eso por mi condición. Y al estudiar toda esta serie, esta miniserie que tuvimos de Adviento, donde desde el principio podemos ver cómo estos personajes tuvieron que pasar por diferentes situaciones, diferentes condiciones que los llevaban quizá a momentos incómodos. Por ejemplo, muchas gracias. Por ejemplo, vamos a ver el tema así rapidito también de María. Vimos cómo se nos explicó cómo María tenía que tomar una decisión importante. Bueno, no tomar una decisión importante ahí, porque a María solo se le avisó lo que iba a suceder, pero ella fue escogida por algo muy importante en su corazón. Pero vamos a ver qué pasa con así rapidito. No vamos a volver a predicar sobre María porque ya nos explicaron a todos los personajes, y cuando pastora Kerry nos explicaba todo esto, ya estaba ahí apuntando y viéndolo desde otra perspectiva. Viéndolo, nosotros conocemos lo que pasó con María porque tenemos la Biblia, ¿verdad? Sabemos cómo respondió ella, que hasta hizo un salmo. Sin embargo, también María en sí misma sabía lo que el ángel le había dicho. Y por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 34, nosotros encontramos que dice: ¿pero cómo va a suceder esto?, le preguntó María al ángel. María tenía dudas, ¿cómo va a ser posible esto si soy virgen? Pero el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé nacerá y será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su sexto mes de embarazo. Y es importante este versículo y me gusta mucho que dice: pues la palabra de Dios nunca dejará ¿de qué? De cumplirse. María le responde, y ahí la respuesta de María es algo que a mí me gusta mucho, pero también vamos a entender el por qué María dio esta respuesta. Y dice el versículo 38, María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dijo. Hay otra versión que me gusta mucho, que dice el versículo 38, dice: entonces María respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué bonito, ¿verdad? Vemos todo el contexto con lo que hemos leído. El ángel le dice a María que va a quedar embarazada de Jesucristo, y ella lo acepta. Y versículos después vemos que María escribe un canto agradecida por lo que Dios hizo. Pero ahora pongámonos en los pies de María, una adolescente o una joven a su edad, que queda embarazada justo antes de tener su matrimonio con José. Quizá María tenía seguro lo que el ángel le había dicho, y ella estaba segura de la palabra que se iba a cumplir en ella. Pero ¿qué pasa con las personas que tenía en su entorno? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los amigos? Gente que quizá no conocía tanto a Dios como María. Al ver que María, y es lo que a veces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Y tan tranquila que se veía, tan tranquila que era. Y lo que pasó, ella tendría que haber incluso si vamos a la historia, María tendría que haber sido por la cultura apedreada. Ella tendría que haber, porque había deshonrado, según los demás, a la familia. Y ella tendría que haber soportado críticas, ella tendría que haber soportado quizá acusaciones de las demás personas, ella tendría que haber soportado quizá lo que las demás personas pudieran decir. Pero había algo en María que marcaba la historia, y era lo que ella había recibido. Ella sabía exactamente lo que había recibido de parte de Dios. Aún sin conocer el contexto total, ella dijo: está bien, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, dice otra versión. Y eso fue algo que me marcó. Vamos al siguiente rapidito. Vamos al siguiente personaje, que era José. La obediencia de José. Dice Mateo 18:24, dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre que dice justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper con su compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Dice, hizo así como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Pongámonos ahora en los pies de José, un hombre el cual estaba listo para contraer matrimonio con María. Cuando María le cuenta a él lo que había sucedido, él, como leemos en la Biblia, casi que no la creyó. Era un hombre en ese entonces que por cultura también era el primero que tendría que haber dado carta de despido a María, y era el primero que había abogado porque pasara, que a María la tendrían que haber apedreado. Sin embargo, José tenía una característica: él era un hombre justo. No recibió mayor contexto, no recibió más sobre cómo lo iba a hacer, sobre qué tenía que hacer, sobre qué iban a pasar. Sin embargo, solo le dicen: no tengas miedo de recibir a María. Y José dudaba de eso, de lo que había pasado, quizá de lo que María le había contado, en decirle, no sé. Y dice que incluso pensó en abandonarla en secreto. Pero también José recibe una dirección o una instrucción directa: no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque ella dará a luz un hijo, que él salvará al pueblo de Israel. Quizá José, en ese momento, sus amigos, su familia pregunta: pero ¿cómo lo vas a hacer? Si se supone que eso trae deshonra a la familia. Y a José, sin importarle nada, tomó a María como su esposa, aún no siendo el padre legítimo de Jesús, pero el padre por orden divina sí lo era, y él tenía esa instrucción, a pesar de lo que tendrían que haber pasado. También vemos los siguientes personajes, los pastores. Recordamos, hermana Jacqueline nos contaba que eran las personas que eran de más bajo nivel socioeconómico, y ellos necesitaban trabajar cuidando las ovejas para obtener un sostenimiento. Sin embargo, a ellos se les aparece en la historia un ángel diciéndoles: van a encontrar al bebé envuelto en pañales en un pesebre. Y dice que ellos más adelante, dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores les dijeron a unos a otros: vamos a Belén y veamos todo esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en un pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido, y esto es lo importante, y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores, dice, regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¿Cuál es la característica similar que ha pasado con María, con José y con los pastores? Ellos tenían la palabra directa de Dios de lo que tenían que
hacer. Ahora vemos su contexto también. Era gente que necesitaba el dinero porque a eso se dedicaban, eran pastores. Recordamos que también hermano Gustavo nos explicó cuánto tiempo tenía que hacer para llegar hacia donde estaba María. Eran días, ¿sí? Eran días que para los pastores significaría días de trabajo. Sin embargo, ellos dijeron, vamos a donde está, dice, vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y ellos tomaron camino sin importarle dejar su trabajo, sin importarle quizá llevar su rebaño de ovejas, sin importarles nada. Ellos tomaron acción gracias a lo que ellos habían recibido, ¿sí? Vemos a los reyes magos, a estos sabios, que dice en Mateo 2, 1, 12, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Desobedecer la ley directa o la orden directa de un rey en ese entonces significaba la muerte. Sin embargo, a ellos no les importaba, no les importó desobedecer el mando de un rey, porque lo que sí obedecían era lo que Dios les había revelado. Otra característica similar, vemos cómo Dios estuvo desde María hasta el acontecimiento importante que fue el nacimiento de Jesús. Y ellos tenían todo esto. Ahora, si vemos el contexto, a veces Dios nos pide o permite que pasemos por momentos que no entendemos qué va a suceder, que no entendemos qué va a pasar, que tenemos incertidumbre. Y quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos este año pasaron momentos de alegría, momentos de gozo, momentos bonitos? ¿Sí? Ahí vamos como unos pocos. Muy bien, no todos. Les hago la pregunta. ¿Cuántos pasaron momentos difíciles este año? ¿Cuántos pasaron por momentos donde no sabían qué iba a pasar? No sabían qué iba a suceder. ¿Sí? Hay otros que no se animan, pero yo sé que todos quizá hemos estado en esa situación donde pasamos una condición o pasamos algo en lo cual no entendemos el por qué. No sabemos qué va a suceder. Aun cuando hayan cosas difíciles como vemos en ellos, vemos una característica. María, pues me imagino que tuvo que recibir críticas cuando ya eran 6, 7 meses y ya el estómago estaba más grande y ya las personas la veían, pero ella no se casó y ya está embarazada porque no entendían lo que María había recibido directamente. José, ese José no la hace, va. Y quizá no entendían lo que José había recibido. Y él tuvo que pasar por esa situación, quizá de críticas, quizá de enojo con su familia, no lo sé, quizá. Pero hay una probabilidad, porque la historia nos marca que eso tendría que haber ocurrido. Pero vemos a los trabajadores, no les importó perder sus días de trabajo. Y siguieron adelante y que veía a Dios cómo les ayudaba. Vemos a los reyes magos, una orden directa de Herodes. Herodes les mintió diciéndoles, regresen aquí conmigo para yo poder ir a darle honra y gloria al niño que ha nacido. Y era mentira. Lo que él quería era asesinar al niño. Incluso mandó a asesinar a todos los niños que estaban en ese entonces. Increíblemente Dios les revela y les dice, vayan por otro lado. Y ellos fueron por otro lado sin importar las consecuencias que esto les trajera. ¿Cuál es la característica que ellos tienen, aparte de que se les reveló lo que tenían que hacer? La característica que ellos tenían todos juntos era de que ninguno preguntó, ¿para qué? ¿O por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a tener yo que aceptar a alguien si todos los demás me han dicho que pues ahora somos una deshonra? ¿Por qué yo tengo que aguantar esto? ¿Por qué voy a tener que dejar mi trabajo? ¿Por qué vamos a desobedecer al rey? Si es el rey Herodes, nos va a mandar a asesinar a todos. La característica es que en la Biblia no hay registro en los cuales ellos hayan puesto alguna condición
o incluso hayan dicho, ¿para qué yo voy a hacer esto? ¿O por qué yo voy a hacer esto? Y en realidad quizá algunos no entendían el por qué tenían que hacer esto, sin embargo lo hicieron sin tener el contexto total de lo que iba a suceder. Ellos tenían una dependencia de Dios, y esto nos lleva a un punto importante. La dependencia es igual a obediencia. Pero ¿qué va a pasar? Pero la gente me va a criticar, pero la gente me va a hablar mal de mí. ¿Qué va a decir la gente? No, quizá a veces no entendemos lo que Dios nos permite que pasemos, porque Él quiere que tengamos una dependencia de Él, y que esa dependencia es causa de una obediencia, ¿sí? Dependencia es igual a obediencia. Miren, durante estos años yo le hice muchas preguntas al Señor. ¿Por qué de mi condición? ¿Por qué mis pies, yo no nací de una manera normal? ¿Y por qué mis pies me iban a impedir caminar? ¿Por qué me iba a impedir hablar? ¿Por qué me iba a impedir quizá estudiar a causa de las convulsiones? Y en realidad hay preguntas que el Señor nunca me contestó. Tengo preguntas que el Señor nunca contestó y que nunca me dijo, fue por esto, esto y esto. Sin embargo, cuando uno empieza a depender de Dios y a ser obediente a lo que Él quiere que nosotros hagamos para el propósito el cual nos ha traído. Hoy ustedes pueden verme aquí, puedo saltar, puedo correr, puedo jugar fútbol, puedo hacer las cosas que quizá en ese entonces no entendía el por qué estaba pasando la situación. Hoy estoy frente a ustedes quizá platicando, predicando y enseñando todas estas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pude terminar mis estudios teológicos y poder estar hoy escudriñando las Escrituras. Pero si me preguntan por qué Dios permitió que yo pasara esa condición, no lo sé. Aún sin entender el porqué de mi condición, me tocó depender de Dios. Me tocó ser obediente. Aún sin comprender lo que pasara a mi alrededor, que son cosas que no controlo, pero yo sabía lo que el Señor me había entregado, lo que el Señor me había dado, y tenía la palabra revelada de Dios, que qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, este año termina, este año se acabó, ya estamos a punto de terminar, a punto de venir fiestas, a punto de tener un montón de alegría y de gozo. Y aunque quizá durante el año pasamos por momentos que no entendíamos el por qué, quizá durante este año pasamos por situaciones que no entendíamos la razón del por qué pasan las cosas. Sin embargo, el Señor quizá no quiere que entendamos. Quizá lo que Él quiere es que obedezcamos lo que Él ya nos pidió que hiciéramos. Y esa obediencia es una dependencia total de Dios. Todos estos personajes, que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Que sea lo que tenga que ser, que sea lo que tenga que hagan lo que tengan que hacer, que digan lo que tengan que decir, no me importa. Yo voy a ser obediente a Dios, a lo que Él me pidió, a lo que Él me mandó a hacer, a lo que Él me llamó. Y eso es importante. Cada uno de nosotros quizá van a haber respuestas que Dios no nos va a contestar. Quizá tenemos dudas que quizá Dios no nos va a responder. Quizá todavía estamos batallando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesito que entiendas el por qué. Necesito que dependas totalmente de mí. Necesito que dependas totalmente de mí en obediencia. Sé obediente a mí, sé obediente a mí. ¿Qué pasa en el futuro? No lo sé, eso depende de Dios. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? No lo sé, eso depende de Dios. Todas las situaciones o consecuencias o luchas o procesos que puedan presentarse
van a ayudar a mí a ser un reflejo de cuánta es mi dependencia de Dios. Dios hizo todo esto, todo lo que ha pasado durante este año. Dios ha permitido que lleguemos a este punto para que hoy tú pudieras tener una relación íntima y personal con Él. A veces nos permite pasar por lugares donde no entendemos o no sabemos lo que va a pasar, pero esos momentos no necesitamos saber lo que va a pasar, sino lo que Dios nos pide es obediencia. Todos juntos, Dios nos pide obediencia. Dios hizo todo esto para que hoy tú pudieras tener una relación íntima y personal con Él. Ahora, ¿por qué María? ¿Por qué José? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué los sabios no pusieron excusas? Porque ellos tenían una relación personal con Dios, a tal punto de que a ellos no les importaba que fuera a pasar, no les importaba que fuera a suceder. Ellos tenían una relación tan íntima y personal con Dios para ser obedientes y para ser dependientes totalmente de Dios. A José se le fue tocado como hombre, un hombre con el corazón roto, porque estaba a punto de casarse. Fue tocado su orgullo y eso no le importó. María, en su condición, ¿qué va a decir la gente al ver que pues no contraje matrimonio con José y sin embargo estoy esperando un bebé? No le importó. Ella fue obediente. Quizá los pastores, eso me va a costar 100 quetzales del día de trabajo. No me importa. Voy a seguir a Dios y voy a ser obediente a lo que Él nos mandó a hacer. Y ellos regresaron cantando y alabando y glorificando el nombre de Dios. A los reyes magos, pero el rey puede mandarnos a matar, nos puede hacer daño. No importa. Toda mi vida, todo lo que nosotros hemos escuchado y oído, nos ayuda a tener una dependencia total de Dios. Y aunque a veces tengamos que pasar por momentos donde no comprendemos la situación o no entendemos el por qué, Dios nos dice, quizá a veces vamos a tener preguntas que no van a ser respondidas. Dios puede responderlas, claro. Y si en su voluntad está responder nuestras preguntas, gloria a Dios. Pero a veces hay preguntas que no van a ser contestadas porque Él lo que quiere es que nosotros dependamos, aún sin entender, aún sin comprender, confiamos en Dios para que esto nos lleve a una relación íntima y personal con Él. Y eso es lo más importante. En estas Navidades quizás tenemos muchas fiestas, regalos, diversión y todo es muy bonito. Pero en lo que en realidad el Señor hizo todo esto en la historia para que hoy nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él. Amén. El reflejo de cuánto nos parecemos a Cristo, es igual a cuánta relación tenemos con Él. Aún sin entender, como les digo y les repito, yo tengo preguntas que Él nunca me contestó, pero ya no espero que me conteste. Ahora yo quiero depender totalmente de Dios. Este año que viene, este año que quizá no puedo prometerles que va a ser súper lindo, súper bonito y que un año nuevo comienza y que en enero comenzamos el gimnasio y llega diciembre y no hemos comenzado. Quizá no todo va a ser color de rosa. Quizá vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar momentos de dificultad, vamos a pasar por luchas, pruebas, personas que vienen y personas que se van. Y la vida no es fácil. Sin embargo, el Señor nos dice, aún sin entender, aún sin comprender, necesito que confíes en mí, en lo que va a pasar, en lo que yo estoy obrando, porque su palabra ya nos ha enseñado. Tenemos su palabra para que nos hable qué es lo que quieres hacer, Señor. Dinos qué quieres hacer. Ok, todo está en mi palabra.
¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Dónde quieres que yo vaya? Tenemos su palabra. Que este año que termina, aunque hayamos pasado momentos de dificultad, aunque hayamos pasado momentos difíciles, podemos decirle: Señor, aún sin comprender, aún sin entender, yo confío en ti. Aunque a veces no lo pueda comprender, o hasta a veces lloramos, o a veces decimos: ¿por qué tiene que suceder esto así? Esto parece que me sucede solo a mí. Pero aún sin entender, yo confío en ti. Pongámonos de pie. Y que este año celebremos el acontecimiento tan grande que ha marcado la historia. Imagínense, Jesucristo, Dios mismo, en toda su gloria, se humilló a sí mismo para venir, no nacer con cosas de lujo, no nacer en el hotel 5 estrellas o en el mejor hospital, sino Él vino a nacer en un pesebre, en humildad. Dios, el creador del universo, se humilló a sí mismo para que hoy tú tuvieras una relación directa con Él. Ya no necesita intermediario, sino directamente con Él, y decirle: Señor, he pasado difícil, he pasado por momentos duros, mi corazón ha sido roto, he pasado por dificultades este año, pero ya no voy a preguntar el por qué. Simplemente voy a decir: Señor, aún sin entender, yo confío en ti. Ahí donde está, incline su rostro y póngase a pensar en esos momentos que ha pasado, que no ha entendido el por qué, pero puede comenzar a decirle: Señor, hoy quiero depender de ti. Y que escuchemos esta canción antes de terminar. Escuchemos la letra y entendamos lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Aún sin entender, aún sin entender, yo confío en ti. Aún sin entender, yo sé que estás sobrando en mí. Aún sin entender, Dios, aunque yo no lo pueda comprender, y a mi manera quiera todo, y hasta lloro, y hasta a veces yo hasta llego a decir: ¿por qué tiene que ser tan difícil así? Parece sucederme solo a mí. Aún sin entender, aún sin entender, yo confío en ti. Aún sin entender, yo sé que estás sobrando en mí. Aún sin entender. Ahí donde está, me gustaría que estamos a punto de celebrar la Navidad del nacimiento de Jesucristo, pero que este domingo podamos levantar todos juntos nuestra voz y podamos clamarle al Señor para que este año que termina, podamos terminarlo dependiendo de Él, y el próximo año depender de Él, y toda nuestra vida depender de Él. Que todos juntos, que nuestra voz se escuche, que nuestra voz se escuche en todo este lugar, diciéndole: Señor, gracias, porque un día tú viniste a este mundo para permitir que nosotros pudiéramos conocerte, para que nosotros pudiéramos encontrarte a ti, para que nosotros pudiéramos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos de dificultad. Todos juntos podemos alzar nuestra voz, que se escuche nuestra oración. Amado Padre, gracias, bendito Dios.
Amado Padre, gracias porque todo lo pueda aun cuando tú comprender. permites que pasemos por Mi dificultades, manera quiero todo, nosotros ya sabemos está qué yo. es lo que tú quieres de nosotros. Ya sabes que Aun yo hasta cuando en llego nuestro a entorno decir parezca oscuro y no que entendamos tiene que el contexto ser tan total de la difícil situación, así. sabemos que tú Parece estás ahí con nosotros, sucederme bendito solo Dios. a mí. Ayúdanos a poder levantar nuestra voz y decir gracias, Señor, porque aun cuando no logro entender o comprender tu Aún sin propósito, yo sé que tú me entender, llevas por ese camino de vida, ese aún camino de sin amor, ese camino de gracia, entender, ese camino de fidelidad, en yo una dependencia confío en ti. total hacia ti. Aún sin entender, Aún sin comprenderlo, Señor, sé que estás hoy puedo obrando poner en toda mi vida mí. a tu disposición. No Aún importa qué sin digan los demás, no entender, importa lo que pase a mi alrededor, no importa las consecuencias que esto me traiga, yo voy a depender aunque este yo año lo totalmente pueda de ti. comprender, Yo voy a de depender mi y voy a ser manera obediente, quiera Señor. todo, Señor, y hasta totalmente yo de ti. En mi economía, en mi trabajo, en mi salud, todo, Señor, no tiene sentido si tú no eres el centro de mi vida. Si tú no eres el centro de mi corazón. Y aún, Señor, con el ejemplo que tenemos de estos personajes, podemos darnos cuenta de que podemos tener una dependencia total de ti para poder reflejarte a ti, a los demás. Que este año, en estas Navidades, en estas celebraciones, yo pueda reflejar a Jesucristo en el lugar donde esté. Yo pueda reflejar y demostrar de quién dependo. Aunque ahora vienen muchas situaciones, yo voy a demostrar y voy a reflejar a través de esa relación personal a quién sigo. En el nombre de Jesús, te rogamos, bendito Dios, que tú nos tengas en tus manos, que tú nos guíes a cada uno de nosotros en este nuevo año que comienza, que tú nos guíes y nos lleves. De ti depende nuestra vida, de ti depende lo que pase con nosotros, de ti depende, Señor, por donde nosotros vayamos. Solo ayúdanos a ser obedientes y a tener una relación íntima y personal contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Le damos fuertes palmas al Señor. Amén.